y remanente, ¿no? Algunos se preguntan por qué y remanente. Porque y viene de iglesia, pero ahora que también estamos con la tecnología, el y en inglés es como I, ¿no? Yo. En inglés remanente es yo remanente, I remnant, ¿no? Que vendría a ser el remanente de Dios, es decir, aquel pueblo que Dios ha escogido con un plan y con un propósito para una época determinada, para un tiempo determinado. Dios siempre ha tenido sus remanentes en todos los tiempos y en todas las épocas, porque son las personas que Él ha escogido para traer no solamente su palabra, sino también cambios sobre una sociedad, sobre una cultura. Es interesante cómo Dios nos fue dando este nombre de irremanente porque somos el remanente de Dios. Amén. Ahora, hemos estado apreciando lo que es el Evangelio y algunos todavía quizás no tienen una claridad de lo que el Evangelio es, aunque la palabra Evangelio significa las buenas noticias y cuando hablamos de los Evangelios estamos hablando de los testimonios de los hombres que caminaron al lado de Jesús y que dieron testimonio de Él. Cuando hablamos de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los evangelios que están registrados en el Nuevo Testamento, que Dios se ha encargado de que esa palabra, su palabra, esté escrita. Habíamos visto también que toda palabra, toda escritura bíblica tiene dos autores. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuáles son? El primer autor es Dios, un autor que Él es el Todopoderoso, pero ¿cuál es el otro autor? El hombre, ¿no? Hombres que Dios escogió con las características que tú y yo tenemos. Y cuando hablo de esto, me refiero a que eran tan humanos como nosotros, personas con errores, personas con dificultades, personas que comenzaron a pasar diferente tipo de problemas, pero todo y en todo Dios se glorificó en sus vidas. Entonces, si los evangelios son el testimonio de la persona de Cristo aquí en la tierra, el evangelio viene a ser la respuesta de Dios al problema del hombre. Hoy mucha gente está buscando respuestas a su vida. No importa o no importan las edades, Dios es la respuesta al hombre y esa respuesta es a través del evangelio. Ahora, ¿con qué propósito se escriben los evangelios? ¿Cuál es el propósito de los evangelios? Es presentar a Jesús. Dígale al que está a su lado, el propósito de los evangelios es presentar a Jesús. Sí, dígaselo, ánimo. El propósito del evangelio o de los evangelios siempre es presentar a Jesús o presentar a Jesucristo. Y ese es justamente el nombre del mensaje de esta mañana, presentar a Jesucristo. Entonces, para poder presentar al Señor Jesucristo en la vida de una persona, lo primero que necesitamos, hermanos, es que la humanidad entera sepa quién es Él. Los hechos y las obras que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra quedó registrado en la mente de los que estuvieron con Él, en la mente de los que estuvieron caminando alrededor de Él, en la gente que recibió sanidad, en la gente que recibió milagros, en la gente que nació de nuevo. Pero esto quedó como una experiencia en lo personal, pero aún todo eso no está escrito, sino que está en la mente de algunos. Está en el testimonio de algunos. Como no podíamos o no se puede confiar, ¿cuántos han escuchado del teléfono malogrado? ¿Sí? Cuando tú le dices algo a alguien y va pasando de persona en persona y al final, tú preguntas al final de la lista, digamos, de 20 personas que pasó algo que tú le comentaste a alguien y cómo llegó. Y por lo general llegó totalmente diferente. Entonces, no podemos confiar solamente en la tradición oral. La única forma de evitar de que todos los hechos que Jesús hizo en esta tierra se corrompiesen
porque existen los evangelios canónicos, que son los que están escritos en la Biblia. ¿Qué significa? Usted dirá, pastor, ¿qué significa canónico? ¿Qué has hablado? ¿Qué has dicho? No es nada extraño, son los evangelios que están aceptados por el consenso que se estableció en un determinado momento para determinar qué libros eran bíblicos y qué libros no podían ser bíblicos, porque por ahí no falta alguien que siempre quiere añadir o aumentar algo que no se dijo. ¿Cuántos de los que estamos acá tendemos a exagerar? No sé si es su caso, pero por ejemplo yo he escuchado de pastores, sí, estuve predicando en un lugar, ¿y cuántos habían? Eran como 500, ¿no? Y habían 54. Eso se llama exageración, ¿verdad? Entonces, para esto, para evitar que los hechos históricos se corrompiesen, hermanos, lo que Dios hizo fue usar personas indicadas para que la palabra quede establecida. Amén. Quede establecida, escrita. Por esta razón, Dios preparó hombres que también dieron sus propias vidas por el evangelio. No solamente Jesús murió por nuestros pecados, Él nos salvó y nos libertó, pero los discípulos que comenzaron a seguir a Jesucristo también dieron sus vidas. Y muchos de ellos murieron, la mayoría murieron, algunos de manera igual, otros murieron en la hoguera, otros murieron quemados, otros fueron aserrados. O sea, hubo testimonio tras testimonio, porque predicar este evangelio en la época en que se dio, en la época de Jesús, aproximadamente hace 2000 años atrás, hermanos, le costaba la vida al hombre. Hoy, predicar el evangelio no cuesta mucho, porque solamente tienes que abrir tu boca, pero hoy muy poca gente quiere hablar del evangelio, y yo creo que probablemente muy poca gente habla del evangelio porque pocos entienden lo que el evangelio es y lo que el evangelio representa. Por eso, yo quiero a que nosotros podamos establecer una vez más. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, nos enseña que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. ¿Y es útil? ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, presentar a Jesús es el propósito de los evangelios. Amén. Cuando usted quiera leer cualquiera de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acuérdese de que el propósito que tienen los evangelios es presentarle al Salvador del mundo, presentar a Cristo. Cuando usted quiere compartir o cuando usted quiere leer usted mismo la Escritura, cada vez que usted va a leer un evangelio, es Dios usando a un hombre para presentarle a Cristo. Amén. Entonces, en el mundo, hermanos, nosotros vivimos en un mundo natural, donde existe el largo, el ancho y la altura. Usted entiende qué es eso, ¿verdad? Nosotros tenemos perspectiva, es decir, profundidad. Podemos ver, usted que está escuchando el mensaje sabe también, y que está viéndolo a través de las redes sociales, quiero animarlo a que se meta en la palabra, a que se meta con el Señor y que entienda quién es Él, pero no por lo que yo le pueda decir, sino por lo que usted pueda descubrir a través de la Escritura, porque Dios habla en este tiempo, pero lo hace a través de su palabra. Este mundo, si bien es cierto, tiene largo, ancho y altura, significa que vivimos en un mundo de 3 dimensiones. Ese es el mundo que nosotros vemos, es el mundo que nosotros percibimos, es el mundo que nosotros podemos palpar. Pero hay un mundo paralelo a este, que es el mundo espiritual. El mundo espiritual es algo que tus ojos no tienen la capacidad de ver, porque es un mundo espiritual, es real. Y en el mundo espiritual es interesante saber que aún los demonios más feroces, más terribles, obedecen sin resistencia a la palabra de Dios. Ninguno de estos demonios, ningún demonio, nada creado en este mundo que se ha rebelado contra Dios, como es el caso de los ángeles que se rebelaron contra Dios, o los demonios que hay en el mundo y que están ahora mismo en las calles,
Ay, pastor, sí, o sea, el mundo espiritual es un mundo real. Pero hermanos, ninguno de ellos podía hacerle frente al Señor Jesucristo, sino que simplemente se sometían a la palabra. Cada vez que Jesús hablaba, ellos tenían que someterse a la palabra de Dios. Vemos un ejemplo y lo vamos a ver más adelante, porque estamos estudiando el libro de Marcos y lo vamos a ver con detalle, pero había un endemoniado en Marcos 5 que se llamaba el endemoniado de Gadara o el endemoniado gadareno, como está registrado en algunas Biblias. Y la verdad es que cuando Jesús intencionalmente va a ese lugar, va a Gadara, lo que Jesús está haciendo es ir directamente a liberar a ese hombre. Hoy hay muchos endemoniados también por la tierra, pero algunos ni se han enterado que están endemoniados. Es verdad, pero a través de la palabra nosotros nos vamos a dar cuenta cuando una persona comienza a recibir liberación de parte de Dios. Hermanos, cuando Jesús caminaba, todas las enfermedades desaparecían. ¿Cuántos dicen amén? Incluso las enfermedades más arraigadas e incurables que el ser humano ha conocido eran curadas con tan solo él pronunciar palabra o tocarlos. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 32 al 34, solamente para tener una referencia de lo que estoy diciendo. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, ¿qué dice? Le trajeron todos los que tenían enfermedades, ¿y a quiénes más? Y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera y no dejaba de hablar a los demonios porque, ¿qué dice que los demonios? ¿Qué pasaba con los demonios? Le conocían. Probablemente muchos ni siquiera han escuchado de un mundo espiritual, pero existe un mundo espiritual que es real, donde hay... Todo esto es real. Usted ha visto esos dibujos animados. Bueno, en mi época también eran los Looney Tunes, aunque esos son más modernos, pero había un diablito, que es uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Y cada uno, pero mira cómo te ha hablado, ¿cómo es posible que te diga eso? No, pero los demonios nunca te hablan en tercera persona. Porque cuando te hablan en tercera persona significa pues que tú te das cuenta que alguien te está hablando. ¿Cómo me has hablado de esa manera? ¿Cómo es posible que me trates tan mal si yo lo único que hago es sacrificarme por esta familia? ¿Cuántos han tenido esa sensación? Y comienzas a ver a la otra persona como mala, perversa. Pero uno tiene que aprender a identificar las voces que hay en la mente, que cruzan por nuestra mente, porque no todas son nuestras. Los demonios te hablan en primera persona, pero ese no es el propósito de este mensaje, sino lo que yo quiero que ustedes vean es que no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían. Jesús mandaba callar a los demonios. Los demonios conocen en el mundo espiritual quién es Cristo. El problema de nuestro tiempo es que la gente no conoce quién es Cristo. Los demonios no son ateos, por si acaso. No existe el ateísmo en el mundo espiritual. Pero el hombre en su arrogancia se hace ateo, porque hay un demonio que domina a esa persona y le hace creer que Dios no existe. Pero cuando hay un temblor, que es muy fuerte, ay Dios mío, ¿no? Inmediatamente se acuerdan de Dios. Hermanos, los demonios sabían quién era Cristo, quién era Él. El problema de hoy es que pocos saben quién es Jesús y pocos entienden por qué y para qué Él vino. Amén. Pero la autoridad de nuestro Señor Jesucristo no se limitaba solamente al mundo espiritual, no se limitaba a mandar a salir o a callar a los demonios, sino también Él tenía autoridad sobre las enfermedades. Amén. Pero Él también tenía autoridad y tiene autoridad sobre toda la creación.
Él era capaz en determinado momento de calmar las tempestades. Vamos a Marcos 4:39 para verlo. Y levantándose, dice, ¿qué dice? ¿Reprendió a quién? Oye, pero ¿el viento es animado o inanimado? ¿Es un ser vivo el viento? No, pero lo reprendió. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, no solamente al viento, sino al mar también. ¿Qué dijo? ¿Qué más? Calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento y se hizo grande bonanza. Eso significa que se hizo buen tiempo. O sea, la tormenta, todo desapareció. De estar oscuro, de estar todo en un clima adverso, de repente se hizo un tiempo bonito. Solamente porque Dios habló. Amén. Hermanos, el problema de nuestro tiempo es que el mundo espiritual es real, pero mucha gente ignora el mundo espiritual. El problema de nuestro tiempo es que mucha gente se rehúsa a creer y a entender quién es Dios, porque algunos lo toman como una religión. Pero hermano, Jesús es lo que tú necesitas. Jesús es lo que yo necesito. El problema del ser humano es que el hombre no entiende esa necesidad. En Marcos 4:41, la Escritura también nos enseña y dice, entonces dice, temieron con gran temor. Hermanos, no solamente los demonios tienen temor de Dios, nosotros tenemos que tener temor y reverencia de Él. Dice, y se decían el uno al otro, y estamos hablando acá de los discípulos, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Saben? Mucha gente camina con Cristo, cree que está caminando con Jesús, pero no entienden quién es Él. ¿Y cuándo es que comienzan a entender quién es Él? Cuando comienzan a ver las obras de Dios en su propia vida, las obras de Dios en la vida de otros. Cuando comienzan a ver la mano de Dios, wow, eso es la iglesia, wow, eso es Jesús, wow, nunca lo había visto de esa manera. ¿Y saben por qué? Porque no nos atrevemos a conocer quién es Cristo. Necesitamos conocer. Lo más importante que nosotros tenemos que entender es que Él no solamente calma los vientos, calma las tempestades, los demonios se le someten, sana y cura enfermedades. Él vino para salvar al hombre. Él vino a perdonar nuestros pecados sin importar lo grave que estos pecados puedan ser. Imagínense el pecado más grave, más difícil que una persona pueda tener. No hay pecado grave que Él no pueda perdonar. Y esto para mucha gente puede sonar hasta contraproducente. ¿Por qué? Porque imagínate una persona que ha matado a miles, ha asesinado, ha hecho lo malo, no solamente ante Dios, sino ante la sociedad, y lo ha hecho de tal forma de que uno dice, esa persona no tiene perdón de Dios. Pero hermanos, sí hay perdón. Sí hay perdón. El perdón de Dios es una gracia y es una misericordia que está para todos aquellos que prestan oídos al mensaje del Evangelio. Yo no puedo decir que una persona, como por años nosotros también hemos aprendido mal de esta manera. Antes pensábamos, mira, ¿quieres ser creyente? Haz esta oración conmigo y vamos a orar y recibe al Señor con todo tu corazón y ya eres un hijo de Dios. No, eso no es cierto. Lo que sí te puedo garantizar es que en la medida en que tú escuches la palabra, porque la Biblia dice y el Señor dice en su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la medida en que escuchamos nosotros la palabra de Dios en nuestros corazones, es que los cambios se van a producir. Como cuando la tierra en el inicio, la tierra no cambió porque quiso, cambió porque Dios habló. La tierra no dijo, quiero montes en este lado, valles en este otro lado, quiero lagos por acá, quiero árboles por acá. No. Todo lo que la tierra tiene es producto de lo que Dios habló. Tú quieres que Dios haga una obra en tu vida, necesitas escuchar la palabra. Pero pastor, ¿cómo voy a saber yo si ya nací de nuevo? No te preocupes, lo vas a saber.
lo vas a saber. Ahora, Jesús no solamente vino a salvarnos, sino vino a perdonar nuestros pecados. Y uno dice, pero esa es potestad de Dios solamente el perdonar pecados. Sí, es que Él es Dios. En Marcos 2:5 nosotros vemos y vamos a conocer la historia de un grupo de hombres que tenían su amigo. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos? Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen amigos a quien quieren mucho? ¿Cuántos tienen amigos que no solamente almuerzan en su casa, sino que agarran y son amigos, pues, ¿no? Entendemos lo que es un amigo, ¿verdad? Aquellos con los que son nuestros patas, ¿no? Son nuestros amigos. Y cuando vemos que alguien está mal y queremos hacer lo mejor para ellos, ¿qué hacemos? Este hombre que era paralítico tenía muchos amigos, pero 4 de ellos tomaron la decisión, era paralítico, de llevarlo en una camilla y querían llevarlo a donde estaba Jesús. Pero era imposible por la multitud y la cantidad de gente que estaba. ¿Saben lo que él hizo? ¿Saben lo que ellos hicieron? Lo metieron por el techo. Y cuando Jesús los vio, no los sanó. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esto causó revuelo ahí en medio de la gente que estaba ahí con ellos. Y comenzaron a criticarlo. Los fariseos, los judíos, aquellos religiosos, decían, ¿qué tiene este? O sea, se ha hecho blasfemo, ¿no? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y el Señor les hizo la pregunta, porque sabía lo que estaban pensando. Por si acaso, al Señor Jesucristo nada le ha tomado por sorpresa. Él sabía que esto iba a ocurrir. Intencionalmente le dijo, tus pecados te son perdonados, y los perdonó ciertamente. Pero ellos agarraron y en medio de la crítica le dijeron, ¿por qué están pensando así? Les dijo el Señor, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Y no faltó uno de ellos, cualquier loco. O sea, le estaba diciendo loco, ¿no? Al Señor. Cualquier loco le puede decir tus pecados te son perdonados. Y el Señor dijo, para que vean que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, dice en la palabra, a ti te digo, levántate y anda. Y en el momento anduvo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y tiene el poder de perdonar pecados, de sanar enfermos, a su voz toda rodilla se dobla. A su voz los demonios se someten. Y ni siquiera la muerte lo puede retener, porque justamente Él vino para eso, para vencer la muerte. El enemigo que todos tenemos aquí y por el cual nuestros hospitales están llenos, es la muerte. La muerte es el enemigo que hoy la sociedad tiene, pero ya no es más un enemigo la muerte. La muerte ha sido destruida, la muerte ha sido terminada, ya llegó a su fin. Es decir, la muerte tiene los días contados. Suena paradójico, ¿no? Que la muerte tenga los días contados. Sí, la muerte, ¿por qué tiene los días contados? Porque cuando Cristo venga por segunda vez, todos los muertos, primero los que están en Cristo resucitarán primero. Y luego resucitarán aquellos que van a ir a juicio, pero no es un juicio para salvación, es un juicio de condenación. Entonces, hermanos, siempre las palabras de nuestro Señor Jesucristo ponían fin a cualquier problema, a cualquier asunto que pueda haber en la mente de cualquiera. ¿Cuál es el problema que hoy te está asediando o que te está intimando o que te está haciendo perder tu paciencia, tu paz? Tenemos que someter nuestra vida a Él. Los hombres decimos que todo tiene solución, ¿verdad? Menos la muerte. Pero hermanos, estás atrasado. Estás atrasado. La muerte ya fue resuelta. El problema de la muerte ya fue resuelta. Solamente es cuestión de tiempo. ¿Y por qué no se resuelve ahora, pastor? Porque Dios tiene misericordia de tantos hombres y mujeres que aún no han escuchado este evangelio y que necesitan escuchar el evangelio para venir a vida eterna.
Es por amor a los demás. Ay, yo quiero que el Señor venga allá, dicen algunos. Eso es egoísmo. ¿No fue paciente contigo el Señor? Está siendo paciente con otros también. El Señor vendrá el día que Él tenga que venir, no cuando yo quiera. Mientras tanto, mi labor es comunicar este evangelio. Amén. Hermanos, el evangelio de Marcos es el testimonio de quién es Jesús. Por eso el evangelio de Marcos, y recién vamos a empezar con el mensaje, empieza con Marcos 1:1. ¡Wow! ¡Qué profundo, pastor! ¿Qué dice? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Y aquí vamos a ver 3 puntos. Solamente vamos a enfocarnos en 3 puntos en este texto. Primero vamos a ver el principio del evangelio. Segundo vamos a ver el evangelio de Jesucristo. Y por último vamos a ver que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué principio del evangelio? ¿Qué es el evangelio? Es verdad que el evangelio son las buenas noticias. Amén. Son las buenas noticias, pero ¿las buenas noticias de qué? Hermanos, la palabra evangelio ya era una palabra conocida y de uso en la época de Roma. El emperador romano, para que usted tenga una idea, para poder trasladarlo ahí, el emperador romano, el César, se consideraba un dios en medio de un mundo lleno de incivilizados y bárbaros, porque así él los tenía, ¿no? Ustedes han escuchado esa palabra, bárbaros. ¿Quiénes eran considerados bárbaros? Todos aquellos que no eran parte del imperio romano, pero que estaban para ser conquistados. Entonces el emperador romano se consideraba un dios en medio de un mundo lleno de bárbaros, pero que él, como Dios, con D chica obviamente, el César, él como Dios tenía que salvarlos. ¿Cómo es que los salvaba? Los conquistaban. Los conquistaban. La conquista era la única alternativa para transformar el mundo en un lugar mejor para el César. Este anuncio era conocido como el evangelio. Por eso es que el evangelio entra en competencia, porque el evangelio era conocido como el evangelio del César, o el evangelio del imperio romano, el evangelio del César frente al evangelio de Jesucristo. Esta es la razón por la cual este texto, cuando está escribiendo Marcos, él está pensando en lo que te estoy diciendo. Por eso es que dice, principio del evangelio del César, dice, no, porque él está estableciendo un evangelio que es el evangelio verdadero. Amén. Principio del evangelio de Jesucristo. Entonces, Marcos está anunciando el principio del evangelio, es decir, un nuevo evangelio se está anunciando. ¿Por qué? Porque no son los emperadores a través de la conquista los que van a salvar al mundo. Es Dios quien va a salvar al mundo a través de su Hijo Jesucristo. El problema que mientras que el imperio romano, para el imperio romano, la gente que era incivilizada, que eran considerados bárbaros, para ellos pensaban que la forma de solucionar la vida de la gente era incorporarlos a su reino, a su imperio. Pero sin embargo, nosotros sabemos a través de la Escritura que Jesús es la respuesta de Dios al verdadero problema del hombre. El problema del hombre no es si sabe leer o no sabe leer. Sabemos que no saber leer es un problema, pero el verdadero problema del hombre es que el hombre nace en este mundo condenado a la destrucción. Cuando se habla de principio del evangelio, se refiere al inicio del cumplimiento de una promesa que Dios había dado muchos años atrás. ¿Cuándo? Inmediatamente el hombre pecó. En Génesis 3, Dios dio una promesa de que iba a venir el Salvador. Vamos a Génesis 3:15 y ahí ustedes lo pueden leer. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, dice, te herirá en la cabeza, y tú le herirás
en el calcañar. ¿Qué es lo que nos estaba mostrando acá la palabra? La promesa de que de la simiente, de la semilla que iba a ser depositada en una mujer, en este caso fue María la escogida, Dios iba a levantar una nueva generación, que es Cristo. Entonces, cuando Marco está diciendo principio del Evangelio de Jesucristo, lo que él está diciendo es que se está cumpliendo lo que Dios había prometido 4,000 años atrás. 4,000 años atrás. Después de 4,000 años, la promesa se hizo carne, vino y habitó entre nosotros. Ese es Cristo Jesús. Tiene que conocer quién es Cristo Jesús. Luego vemos el Evangelio de Jesucristo, que es el segundo punto que quiero que ustedes puedan entender. Pues el Evangelio, hermanos, trata acerca de Jesucristo. Toda la Biblia nos habla de Cristo, no solamente los Evangelios. En los Evangelios lo que nosotros vamos a ver es el cumplimiento, el testimonio a la persona de Jesucristo. Pero toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías y desde Mateo hasta Apocalipsis, es decir, los 66 libros de la palabra, de la Biblia, que es la palabra de Dios, todas estas escrituras nos señalan al Cristo. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted vaya a las escrituras, usted tiene que ver a Cristo. Si no ve a Cristo, pregúntese por qué no veo a Cristo en la escritura. Y si no lo ve, o se mete a la escuela de la palabra, o se mete a un discipulado, o agarra y me llama a mí, o busca a cualquiera de los líderes. Quiero aprender la Biblia. Quiero aprender a ver a Dios a través de las escrituras. ¿Amén? ¿Cuántos lo van a hacer? Entonces, cuando estamos hablando del Evangelio, de Jesucristo, estamos hablando acerca de Jesucristo, porque es el cumplimiento y la manifestación gloriosa de esa promesa en la persona y obra del Señor Jesucristo. El Evangelio, hermanos, de Jesucristo no es otra cosa que el testimonio, el cumplimiento y la revelación del plan de Dios, prometida en muchas profecías y que ahora estaba cumpliéndose. Hermanos, la venida de Cristo estuvo anunciada desde miles de años atrás. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo del 21 al 23, para ver esto rápidamente. Y vamos a ver que ahí dice, y dará a luz un hijo. ¿Se acuerdan que en Génesis 3:15 habla de la simiente, la semilla? Es decir, la semilla que iba a estar en una mujer. Jesús no es producto de la relación de María con José. Jesús fue inseminado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Y vemos aquí el cumplimiento, y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Cómo? Dígalo fuerte. Jesús. ¿Por qué qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nosotros somos ese pueblo. Todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, en esto consiste el Evangelio. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Usted no puede llegar a Dios por su cuenta. Antes yo pensaba de esta forma, que yo me acercaba a Dios, pero lo que no podía ver es cómo Dios hizo todo lo necesario para que yo pueda acercarme a Él. Lo que hice fue responder al llamado, que es totalmente distinto. Entonces, hemos visto el principio del Evangelio. Hemos visto el Evangelio de Jesucristo, que habla acerca de quién es Él. Y ahora quiero que podamos ver que Él es el Hijo de Dios. Amén. Hermanos, Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Jesús entró al mundo
como usted ha entrado a este mundo. ¿Cómo entró usted a este mundo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo entró? Por medio del nacimiento. Jesús entró a este mundo por medio del nacimiento. Usted es parte de este mundo, pero ¿cómo entró al mundo? Por medio del nacimiento. Usted entró a este mundo por medio del nacimiento. Y eso fue aproximadamente hace 2000 años atrás. En Génesis 3:15 ya vimos que en la promesa dice que Él, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero hermano, Jesús existe desde siempre. Él no existe como tú y yo existimos. Yo existo aquí desde el 74 en esta tierra. Algunos de ustedes existen desde el 90, otros son ochenteros, otros son del año 2000, la juventud. Ya atrás de los 50 ya están 50, pues, ¿no? 50, no cuentan, pero están. Pero todos hemos entrado a este mundo por el nacimiento. Pero Jesús, y existimos desde que hemos nacido, pero Jesús entró a este mundo por el nacimiento, pero Él existía desde antes. No es que Él nació y existió como tú y yo. No, Él existía desde antes. Veamos Juan 1, 14 y 15, que nos hablan de esta verdad. Dice, y aquel verbo, es decir, la palabra de Dios. Vamos a Juan 1:1, porque en Juan 1:1 te lo explica aún mejor. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. El verbo, por si acaso, es Cristo, es la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora vamos al 14. Y aquel verbo, es decir, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. No es que Él existió. Uno podría decir, ¿no? Como algún ateo podría decir, no, pero es que Juan era mayor por 6 meses que Jesús. Por eso es que Él está diciendo que era primero que yo. Bueno, entonces vamos a otro texto. Vamos a Juan 8:58. ¿Y qué nos dice Juan 8:58? Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. Oye, pero tú tienes 33 años. ¿Cómo vas a decir que eres antes de Abraham? Y eso lo comenzaron a criticar a Jesús. Pero Él está diciendo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y cuándo nació Abraham? 2000 años antes. 2000 años antes de Jesús. Es Abraham. ¿Y qué está diciendo aquel Señor? Que antes de Abraham, yo soy. Pero Él vino para cumplir la promesa aproximadamente hace 2000 años. Amén. Él se encarnó, se hizo carne, Dios se hizo carne, se hizo uno como nosotros en la persona de Jesucristo. Y Él vino con un propósito. Yo antes veía la película en Semana Santa de Jesús, ay, pobrecito, cómo lo matan. No, Él vino a morir. Él vino para eso. Ay, pero pastor, si es verdad, es muy doloroso. Sí, pero Él vino para eso. El Señor Jesucristo vino para ser sacrificado. Cuando Dios da testimonio de Él, dice, y Juan da testimonio de Él, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino para ser sacrificado por la familia de Dios. ¿Quién es la familia de Dios? Todos aquellos que han sido rescatados y que escuchan este evangelio y han venido a vida nueva. Y son los que han participado hoy día de la cena del Señor. Recuerde que el propósito de los evangelios, ¿cuál es? Presentar a Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de los evangelios? Hermanos, y ya hemos visto que con Jesús todas las enfermedades desaparecían. Aún el mundo espiritual, que es real y que muchos de nosotros ignoramos y no le damos importancia, es real. Y Él vino a demostrar que Él tiene control en los cielos, en la tierra, en las aguas, aún debajo de las aguas. La autoridad de Dios no se limita al mundo espiritual.
frente a demonios o a enfermedades o aún contra la misma muerte. Lo más importante es que Él vino para salvar al hombre de una condición de miseria en la que todos hemos nacido. Yo nací en un estado de miseria. No me di cuenta que vivía ese estado de miseria, sino que hasta el Evangelio, cuando el Evangelio vino a mi vida, pude ver. Pero sin Evangelio, el hombre está condenado a sufrir y a morir. Pero hermanos, Dios ha permitido que su palabra sea difundida con el propósito de que cada persona que sea alcanzada por este Evangelio poderoso pueda venir a salvación. Dígame si estas palabras no suenan maravillosas. Dígame si esto no son buenas noticias. Jesús vino a poner el fin al problema de la humanidad. Muchos aún creen que el problema de la humanidad, y tú que estás viendo a través de las redes sociales, muchos aún creen que el problema de la humanidad es la muerte o aún sus propios problemas. Pero hermanos, el problema de la humanidad terminó en Cristo. Y lo que no saben es que estamos en este mundo para ser rescatados. ¿Cuándo somos rescatados? Cada vez que escuchas este Evangelio y revela en tu corazón la obra que Él ha hecho, tú comienzas a despertar para vida eterna. Tu corazón ahorita está siendo bombardeado por la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Así como en lo natural, antes que un bebé pueda ser engendrado, necesita que la semilla ingrese al óvulo y germine. Tu corazón necesita ser germinado con la palabra. Pero ¿cuántos saben que antes de que una mujer quede embarazada pueden haber no sé cuántos millones de espermatozoides que están detrás del óvulo? Solo uno ingresa. Cuando la palabra te es revelada, una sola palabra transforma tu vida. Y eso es lo que necesitamos en esta hora, que tú escuches lo que Dios está hablando. Permíteme orar contigo. Padre, yo te doy gracias por esta hora, por este tiempo. Te agradezco por la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice, Señor, lo que tú has bendecido. Y oro, Señor, para que cada persona en este lugar que escucha tu evangelio, Señor, pueda venir a vida eterna. Señor, esto no es producto de nuestro deseo, solamente es producto de tu palabra y la obra que tú haces en el corazón de cada uno. Señor, yo bendigo sus vidas y oro para que seas tú hablándoles y que se cumpla lo que tu palabra dice, que en aquel día nadie dirá conoce a tu Dios, sino que cada uno me conocerá. Señor, es mi oración siempre que cada uno de nosotros te conozcamos verdaderamente. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.